Buenos días, bienvenidos un día más a nuestro programa de podcast Inversión con nombre propio. Hoy tenemos el placer de contar con Gonzalo Tomé, director de ventas internacional de Lion Trust. Muy buenos días, Gonzalo. La verdad es que es un auténtico honor tenerte tanto a ti como a una gestora como es Lion Trust en nuestro programa. En primer lugar, quería preguntarte, para entrar un poco ya en materia, que nos explicases un poco, bueno, quién eres tú y qué es lo que hace Lion Trust diferente al resto de gestoras. Sí, bueno, muchísimas gracias. El placer es mío. Desde luego es muy agradable poder charlar con vosotros y explicaros cuál es nuestra visión de mercado y un poco comentaros el valor que nosotros podemos añadir a los clientes, ¿no? Uh-huh. Yo llevo en este sector desde el año 2007. He sido primero selector de fondos, es decir, he estado más primero en la parte de ventas. Trabajando en una pequeña boutique de gestión de hedge funds que se llamaba Altex Partners, después en Banco Sabadell y después en Inversis, todo ello siempre como selector de fondos y como gestor de carteras. Uh-huh. Y hace un par de años pues me pasé a la parte de ventas, con lo cual creo que también es el hecho de haber tenido la experiencia de la parte de compras, ¿no?, de selección de fondos, es muy válida o es muy útil a la hora de poder entender las necesidades que tienen ahora mis clientes. Uh-huh. Entrando ya en quién es Lion Trust, porque seguramente muchos oyentes pues no conocen la gestora. Uh-huh. Sin embargo, y esto es porque yo empecé a abrir mercado con Lion Trust en el año 2019, pero hasta entonces pues no teníamos activos. Ahora las cosas han cambiado y probablemente yo he contactado pues a más de 350 clientes de 120 entidades distintas, con lo cual el conocimiento que tienen de Lion Trust, de nuestros fondos, es mucho mayor, obviamente, y de hecho eso se ha traducido ya en un nivel importante de activos en nuestros fondos. Lion Trust es una gestora inglesa que se fundó en el año 95. Cotizamos en la bolsa inglesa desde el año 99 y de hecho formamos parte del FTSE 250, es decir, que somos una empresa de mediana capitalización. Uh-huh. Nosotros estamos centrados en la gestión activa y en la generación de alfa con respecto a los benchmarks, ¿vale? Uh-huh. Gestionamos 40.000 millones de euros y nos caracterizamos por tener equipos de inversión que son completamente independientes. Es decir, aquí no hay un director de inversiones o una visión macro a nivel de casa. Uh-huh. Los gestores además tienen 30 años de experiencia media en los activos que gestionan, es decir, tienen muchísima experiencia y están invertidos en los fondos que gestionan y tienen un 10% del capital de la compañía. Entonces, el hecho de estar invertidos en los fondos y además tener un 10% del capital de la compañía aumenta la alineación de intereses entre partícipes, los clientes en los fondos y los gestores. Uh-huh. Pues la verdad que, la explicación yo creo que ha servido o servirá para que nuestros oyentes se hagan una foto o tengan un reconocimiento claro de lo que es Lion Trust y, bueno, lo que supone la gestión activa y la experiencia de los gestores y, como comentabas, la importancia de alinear objetivos entre gestores y clientes. Y sí que comentabas que no hay como no análisis macro, pero como una visión de gestora como podemos estar acostumbrados de las gestoras tradicionales. Pero sí que te quería preguntar, como primera pregunta, y bueno, aprovechando que acabamos de atravesar una situación atípica, una pandemia, sí que te quería preguntar sobre la visión general de la gestora de la coyuntura económica actual. Uh-huh. A ver, lo que he comentado antes, es decir, nosotros no tenemos una visión macro a nivel de casa, pero nuestros equipos de gestión sí que tienen visión, claro, una visión general de mercado y tal. Entonces, yo lo que os voy a comentar es cuál es la visión, digamos, el consenso que tienen los distintos equipos de inversión. Uh-huh. Entonces, empezando por la última pregunta, ¿no? Es decir, si el COVID es algo con lo que o las distintas variantes del virus pueden ser un escollo para la recuperación. Uh-huh.
Pues pensamos que el COVID es algo con lo que nosotros tenemos que vivir, como es la gripe o los resfriados a partir de ahora. En todo caso, en España y en muchos otros países desarrollados como el resto de Europa y Estados Unidos, la vacunación pues ya ha alcanzado a más del 60%, incluso el 70% de la población. Ujú. A medida que esta vacunación siga avanzando, la incidencia, los contagios, los ingresos en las UCIs y desde luego confío en los fallecimientos, pues irán claramente disminuyendo, como ya se está viendo, ¿no? Que Ujú. estamos ahora a niveles casi bueno, a niveles muy previos del comienzo de la crisis, ¿no? De febrero del 2020 o cosas Ujú. así. Además, pues pronto se van a lanzar nuevas vacunas que son aún más efectivas contra el virus y que no solo reducen la gravedad del contagio, sino que además matan al virus o evitan su desarrollo. Ujú. Como comentaba, pues la mayoría de los países, incluido España, pues están progresivamente restringiendo las restricciones y poco a poco volvemos a la normalidad. Entonces, aunque pueda haber algún repunte en los contagios o nuevas variantes del virus, todo indica que poco a poco volveremos a la normalidad. Ujú. Dicho esto, también es muy importante destacar que para los oyentes que no hay que esperar a que se alcance la total normalidad y todo esté en calma para poder invertir. Más bien es todo lo contrario, es decir, el mejor momento para invertir en bolsa y en otros activos de riesgo o en renta fija en los últimos 10 años ha sido probablemente marzo del 2020. Ujú. Desde entonces, después de las fuertes caídas de mercado que hubo como consecuencia de la crisis del COVID, de alrededor del 30% en tan solo 2 meses y Ujú. sobre todo en el mes de marzo. Desde entonces el S&P ha subido el 90% Ujú. en dólares. El Eurostock también en dólares, un 58% y el IBEX se ha quedado un poco más rescalado, pero aún así ha subido un 36% en dólares. Ujú. Entonces, como bien dice Warren Buffett, que es el mejor inversor de la historia y uno de los hombres más ricos del mundo, invierte cuando todos venden, cuando el miedo se apodera de los inversores y vende cuando todos compran y los mercados están caros. Ujú. Eh, por eso, yo creo que cualquier caída de mercado, luego también hay que tener en cuenta que los bancos centrales, eh, cuando hay caídas superiores al 20% de los mercados, están Sí, interviniendo. está Es lo que está interviniendo, sí. pasando en los últimos, desde el año 2008. Es lo que llaman la put de la Fed, ¿no? Cuando Ujú. el mercado cae de manera importante, pues una de dos, o bien bajan tipos de interés, como ocurrió en marzo de 2020, o reinician programas de compras, o reducen, digamos, reducen el ritmo de bajadas de compras, ¿no? Ujú. Por eso creo que es un buen mercado, o sea, que aunque los mercados puedan estar caros, Ujú. lo que sí que creo que los inversores deben confiar en buenos gestores, generadores de alfa, que hagan el trabajo por ellos, Ujú. Claro, ¿vale? sí, sí. Porque Ujú. pensamos que la inversión directa tiene mucho más riesgo. Es decir, una persona que está invirtiendo, pongamos, en 10 valores, pues invierte en valores, pues como, pongamos, Popular, Banco Popular, que es una acción muy habitual en los inversores españoles, pues hasta su prácticamente Sí. quiebra en el año Ujú. 2017, que hubiera supuesto un 10% de pérdida. Sin embargo, si tú estás invirtiendo a través de fondos, los fondos generalmente, como mucho, tienen un 4% en una posición. Ujú. De esa manera diversifica mucho el riesgo. Por eso, yo lo que animo a los oyentes es que inviertan a través de fondos de gestión activa, delegando esa gestión en gestores que se dedican 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del año prácticamente, excepto obviamente vacaciones y tal, a la búsqueda de alfa, Sí, sí. Mira, ¿vale? Que como es en nuestro caso. y justamente ahora te quería preguntar sobre, bueno, esta búsqueda del alfa o esta mano del gestor, y te quería preguntar, bueno, al principio de año vimos como rotaban, hubo una rotación grande dentro de las carteras de inversión, cómo iban ganando fuerza valores que conocemos como value frente a valores que conocemos como growth, y te quería preguntar si en ese momento el equipo gestor o los gestores de Lion Trust hicieron algún movimiento en cartera respecto a este movimiento, este comportamiento del mercado, y si ha influido en vuestra estrategia de inversión o no ha influido en nada.
Pues mira, en general los equipos de inversión de Lion Trust no han hecho cambios en las carteras debido a la rotación de estilos que hubo a principios de año, ¿no? Ujú. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, nuestros fondos de inversión sostenible en renta variable global y renta variable europea tienen un sesgo a growth y a calidad. El fondo de renta variable inglesa, pues también, tal vez no tiene un sesgo tan marcado a growth, sino que es algo más blend. Ujú. Y sin embargo, los fondos de renta fija pueden ser algo más value y más, digamos, contrarian. Pero todos ellos han tenido un buen comportamiento pues a 15 años, a 5, a 3 años y en lo que va de año en 2021 superando a sus índices de referencia con claridad. Hay que verlo caso por caso, pero es así. Entonces, lo que sí que es importante destacar aquí es que, a ver, a ver, y lo digo porque hablando con clientes Ujú. y como consecuencia de esa rotación a value que hubo desde noviembre hasta, pues yo diría, desde noviembre de 2020, que coincidió con el descubrimiento de la vacuna por parte de Pfizer, hasta pues en marzo, abril de 2021, esta recuperación ha sido, o digamos, este mejor comportamiento del value frente al growth ha durado solamente unos 5 o 6 meses, Ujú. porque desde abril hasta ahora el growth ha vuelto a comportarse mejor que el value. Ujú. Pero vamos, al igual que la mayor parte del tiempo desde el año 2008. Claro. De hecho, excepto momentos puntuales que generalmente han coincidido con fuertes recuperaciones de mercado, como en el año 2012, la segunda mitad de 2015, la segunda mitad de 2018 o el último desde noviembre de 2020 hasta marzo de 2021, excepto esos periodos cortos de tiempo, Ujú. el growth se ha comportado significativamente mejor que el value. Ujú. Por eso me sorprende que como consecuencia de un mejor comportamiento del value sobre el growth de solamente 5 meses, los inversores ya estén buscando más fondos value o más fondos blend frente a growth, cuando en realidad en los últimos 14 años Ujú. las empresas es decir, buscar empresas de calidad y con fuerte crecimiento en ventas, mejora de márgenes y beneficios, pues ha tenido un mejor comportamiento que el value la mayor parte del tiempo, ¿no? Ujú. Entonces me parece, tal vez sea porque en España pues tenemos más querencia, ¿no? O más nos gusta más el value. De hecho, muchas gestoras independientes, muy Ujú. buenas gestoras Sí, bueno. Ujú. independientes que han surgido en los últimos 5 años, tienen ese sesgo a value muy marcado Ujú. y son grandes gestoras, pero sí que es cierto que los datos están ahí, es decir, el value se ha comportado mejor que el growth solamente en épocas muy determinadas. Ujú. Y de hecho, la última ha sido por por el descubrimiento de la vacuna y porque es que en el año 2020 el mal comportamiento del value fue tan llamativo que es Ujú. normal que haya digamos, una cierta reversión a la media y una cierta mejoría una vez que se levantan las restricciones, porque ha ido de la mano de las cíclicas. Ujú. Pero bueno, yo creo, vamos, y como demuestra el mercado, pues parece ser que esa recuperación del value pues ya ha pasado, ¿no? Sí. Eh, Así que, bueno, esa es un poco nuestra Ujú. opinión. En definitiva, una vez más, yo creo que lo que hay que hacer es invertir en buenos gestores que busquen alfa de una manera o de otra y ya está. Sí, mira, Gonzalo, y al principio hemos hecho como una presentación, has presentado la gestora y bueno, Uh -huh. Lion Trust, ya que los oyentes ya empiezan, ya que con esto creo que empezarán a conocerla más y a tenerla más en cuenta y a valorarla como se merece o como nosotros creemos que se merece, pero no hay que olvidar que Lion Trust, bueno, al final tiene raíces británicas y que antes del coronavirus estábamos pendientes ante otros eventos de volatilidad como podía ser el Brexit. Te quería preguntar Uh si -huh. se vio afectada en cuanto a regulación o recepción de flujos de inversión la gestora, y te quería preguntar por un fondo en concreto, por el Lion Trust Special Situation Funds. ¿Qué valor nos puede aportar en nuestra cartera de inversión? Uh -huh. Sí, pues es muy buena pregunta. Si te parece, mira, te voy a comentar un poco cómo ha podido afectar el Brexit a los flujos, Uh-huh. después cuál es el valor que nosotros vemos en la renta variable británica como activo y Uh-huh. luego qué valor puede aportar en concreto el Lion Trust Special Situations Fund para aquellos inversores que vean un interés en la renta variable inglesa.
En cuanto a la primera parte de la pregunta, en cuanto a los flujos de inversión y la influencia del Brexit en Lion Trust, decirte que desde 2016, que es cuando fue la votación del referéndum del Brexit, hasta hoy, hemos crecido exponencialmente en activos gestionados. Nosotros hemos pasado de gestionar 300 millones de euros en 2016 a más de 40.000 millones de euros hoy. De hecho, 2020 fue el mejor año de entradas netas de dinero en nuestra historia, que fue de más de 3.000 millones de euros. Es cierto que este crecimiento ha sido tanto orgánico como inorgánico, porque en los últimos años hemos adquirido hasta 4 equipos de inversión. En 2017, en 2018, en el año 2019 compramos Neptune y en el año 2020 compramos todo el negocio de gestión de fondos de AXA en Inglaterra. Entonces, pero en todo caso, por lo tanto, la influencia que tiene el Brexit en nuestro negocio es, es decir, nula. El negocio ha crecido, es nula, es decir, el negocio ha crecido muy fuerte, y no solo en Reino Unido, sino también en Europa. Lion Trust se abrió el mercado europeo en el año 2014-2015 y desde entonces hemos pasado de tener 0 activos en Europa y ahora estamos pues cerca de los 2.000 millones de euros en activos gestionados y confiamos en que esta tendencia siga al alza a medida que los clientes españoles y europeos en general puedan identificar el valor que nuestros fondos pueden aportar a sus carteras y a la generación de alfa que hemos hecho de manera continuada. Luego, por otra parte, en cuanto a la valoración del mercado británico, esto es muy interesante porque y esto voy a hablar con los datos, datos de entidades independientes, en este caso del JP Morgan Guide to the Market, y con datos a 30 de junio. Pero si son datos a 30 de septiembre tampoco es que hayan variado mucho. Pero desde un punto de vista de valoración, la renta variable británica está de media un 20% más barata que la renta variable europea, un 35% más barata que la renta variable americana y un 30% más barata que la renta variable global, si nos fijamos en los beneficios, en la previsión de beneficios a 12 meses, el Price Earning Ratio. También, entonces, desde un punto de vista de valoración, claramente la renta variable inglesa está más barata. Sí que es cierto que esta pérdida de valor, que es una pena que no puedo enseñar aquí el gráfico, porque esta pérdida de valor comenzó justo con el referéndum del Brexit, desde que se alcanzó el acuerdo comercial entre el Reino Unido y Europa en la Nochebuena del año 2020, esta pérdida de valoración se ha estabilizado y nosotros pensamos que poco a poco la renta variable británica irá, recuperando el terreno que ha perdido en los últimos 5 años. Sí. Pero aún así, hoy por hoy, la renta variable británica está en valoraciones que no se veían desde el año 2008 y en algunas métricas como price to book desde los años 80. Por lo tanto, solo fijándonos en valoración es un activo que puede ser muy interesante. Y luego, desde luego, no podemos minusvalorar, es decir, la capacidad emprendedora que tiene pues la cultura anglosajona. De hecho, pues Estados Unidos, que pues tiene esa cultura anglosajona también bastante en sus genes, pues es la primera economía del mundo. Reino Unido es también una de las 5 principales economías del mundo, ¿no? De las potencias del mundo, ¿no? Alrededor de 2/3 de los ingresos de las empresas inglesas vienen del exterior. Y sí que es cierto, nosotros pensamos que a medida que el Reino Unido vaya cerrando sus propios acuerdos comerciales con Estados Unidos y con otras grandes potencias, pues la economía británica puede ser que lo normal es que diverja un poco de la economía europea y por eso pensamos que puede ser interesante tener una exposición
a renta variable inglesa y bueno, nosotros tenemos un fondo que es un fondo buenísimo Ujú. para ganar exposición a la renta variable inglesa. Otro dato es que tenéis que tener en cuenta que la renta variable inglesa es un 4% de la renta variable global del MSCI World y es un 23% del MSCI Europe, es decir, que de hecho es la principal economía dentro del Ujú. es la economía que tiene más peso dentro del MSCI Europe. Por lo tanto, pues es interesante tener exposición a la renta variable inglesa y por qué no hacerlo con un fondo que está especializado y que conoce muy bien todas las compañías que están en este mercado, ¿no? Y este Ujú. es el Special Situations. Solo unos datos también en cuanto a rentabilidad. Este fondo, en formato UCITS, Ujú. apto para inversores europeos, Ujú. se lanzó en el año 2012, pero es cierto que replica un fondo domiciliado en Reino Unido, en Vale. el cual no pueden invertir los inversores europeos, que se lanzó en el año 2005. Y por Vale. lo tanto, la estrategia tiene 15 años de track record. Ujú. Pues bien, en estos 15 años de track record, el fondo se ha comportado mejor que el FTSE All-Share, que es el benchmark Ujú. de la bolsa británica, 13 de los últimos 15 años. Y además ha añadido un 6% de alfa neto de comisiones cada año. Ujú. De tal manera que la rentabilidad acumulada es de aproximadamente un 12% neto de comisiones frente a un 6 y pico por ciento del FTSE All-Share. Ujú. Entonces, la rentabilidad anualizada, vamos, la rentabilidad es buenísima. Ujú. ¿Por qué este fondo lo hace tan bien? Bueno, pues en primer lugar, bueno, este es un fondo, por supuesto, que es traspasable, que Vale. tiene clases retail con retrocesiones, y tiene clases institucionales, tiene clases en libras, clases en euro y en euro cubiertas, y está disponible en las principales plataformas, en Allfunds, en Inversis y en otros bancos. Es Ujú. un fondo que tiene en formato UCITS casi 400 millones de euros, es traspasable, y por lo tanto eso hace que este sea uno de los fondos más grandes en renta variable británica en formato UCITS Ujú. invertible para los inversores europeos. ¿Qué es lo que le hace diferente o cuáles son sus principales características? Por una parte, el equipo. Vale. El equipo está liderado por Anthony Cross, que es el padre de la estrategia, que él se incorporó a Lion Trust en el año 97 y por lo tanto lleva gestionando fondos siguiendo esta misma estrategia desde el año 98. Por otra parte, el proceso de inversión es muy particular y se basa en la identificación de negocios con activos intangibles. Ujú. ¿Por qué activos intangibles? Porque estos son difíciles de replicar por la competencia, implican barreras de entrada y, por tanto, suponen una ventaja competitiva sostenible que se traduce en una mayor rentabilidad en el largo plazo. Ujú. Y además, lo que buscan los gestores es que estos activos intangibles, el mercado aún no haya puesto en precio esta ventaja competitiva. Vale. Aunque hay unos 25 activos intangibles y ellos se centran en 3, que son empresas que tengan propiedad intelectual, como por Ujú. ejemplo empresas farmacéuticas que tengan materias activas o Patentes. Ujú. medicamentos que estén protegidos por patentes. Ujú. La otra es negocios que tengan amplias redes de distribución física o digital. Y la tercera es negocios con al menos un 70% de sus ingresos recurrentes. Ujú. A continuación, y muy brevemente, ellos lo que hacen es que confirman que los activos intangibles son capaces de generar un flujo de caja libre por encima del coste de capital, Ujú. y eso lo que implica es que son capaces de generar caja, ¿vale? Vale. Cada año. Y por último, lo que quieren es que estas empresas tengan una valoración adecuada en el momento de compra. Y Ujú. para eso tienen que estar más baratas que los de su sector en al menos, bueno, en uno o dos ratios que ellos consideran como el price earning ratio, entre el price value EBITDA, Ujú. etcétera. Ujú. Pues la verdad es que es. Y en Ujú. total, pues bueno, pues este es un fondo que tiene entre 40 y 60 posiciones, que oscilan entre un 1,4 y un 4%, Ujú. y es un fondo all cap, que tiene un 40% en large cap, un Ujú. 30% en mid cap y entre un 20 y un 30% en small cap. Y como he dicho, pues es un fondo que en cuanto a rentabilidad ha superado ampliamente al FTSE All-Share, e incluso si lo comparas con el MSCI Europe Ujú. también lo ha hecho significativamente mejor. Así que, desde luego, es muy buen fondo. Sí, Sí. pues
la verdad es que si queremos posicionar parte de nuestra inversión en Reino Unido, que como comentabas ofrece oportunidades y ofrece esta convergencia de precios, bueno, que como comentabas que ha ido perdiendo valor en los últimos 5 años a raíz del anuncio del referéndum. Y si queremos un fondo que de verdad nos genere alfa en nuestra cartera y batir a un índice, desde luego el Special Situations de Lion Trust puede ser un fondo que podemos tener en nuestra cartera y que podemos recomendar sin lugar a duda. Y mira, Gonzalo, te quería preguntar ahora, además, casi una pregunta obligada por lo que está suponiendo en las noticias financieras. Te quería preguntar por la inflación, que justo además ayer veíamos la reunión del FONC y la volví a revisar al alza para este año. Te quería preguntar cuál es la visión de Lion Trust sobre la inflación y, bueno, el efecto que hemos visto que ha tenido primero por esa rotación por parte de renta variable y luego también por parte de renta fija por la subida de tipos. ¿Qué valor añadido nos puede aportar un fondo como el Lion Trust European Strategic Equity Fund, si puede ser una buena alternativa para descorrelacionar ante estos movimientos del mercado? Sí, pues en cuanto a nuestra visión acerca de la inflación y a ver, la Fed, la Reserva Federal Americana, piensa que las presiones inflacionarias se suavizarán a medida que la oferta aumente e iguale a la demanda. Sin embargo, nosotros pensamos que la inflación se va a mantener más alta de lo esperado por más tiempo porque el consumo está siendo muy fuerte y está presionando al alza la inflación. Pensamos que la inflación bajará del actual 5,4% a niveles del 3%, pero no al 2% de manera, inmediata en los próximos meses, sino que llevará más tiempo. Y ese es el nivel un poco que se marca la Fed. De todas formas, hay que recordar que el objetivo de inflación de la Fed es flexible y está alrededor del 2% y que su principal objetivo ahora no es tanto el tema de la inflación, sino la recuperación del empleo. A ellos no les importará que la economía se caliente un poco si se sigue recuperando y se alcanza el pleno empleo. Por eso, Powell anunció recientemente que la reducción del programa de compra se podría iniciar a final de año, pero siempre de manera muy progresiva y muy cuidadosa. Por otra parte, pues el Banco Central Europeo mantendrá el actual programa de compras de 80.000 millones de euros al mes y en caso de reducirse, pues se reducirá a niveles de 55.000 millones de euros al mes. También, al igual que la Fed, al BCE no le importa tanto que la economía se caliente un poco, porque de hecho acaban, de flexibilizar ese límite de inflación que estaba estancado en el 2%, estaba marcado en el 2%, sino que en una de las últimas reuniones del BCE pues han dicho que es algo flexible, no es un límite flexible. En este entorno, como bien dices, bueno, pues el Lion Trust European Strategic Equity, este es un fondo long short de renta variable europea que efectivamente puede descorrelacionar porque está largo de empresas con sesgo value y corto de empresas con sesgo growth que están muy caras como consecuencia de su proceso de inversión y de las señales de modelo que ellos tienen. Entonces, en el libro largo ellos seleccionan compañías que generan flujo de caja consistente y con equipos de directivos que lo invierten bien, y en el libro corto venden empresas que sobreestiman sus resultados y que invierten agresivamente en activos operativos como equipo inmovilizado de inmuebles y que además les consumen mucha caja. Pero además del fondo del European Strategic Equity, yo creo que nuestro fondo de renta fija global flexible, que es el Lion Trust Strategic Bond Fund, que ha generado una rentabilidad a 3 años del 3,7% anualizado frente al 2,9% del índice, el Bloomberg Barclays Global Aggregate en euros, y además con menor riesgo de duración, alrededor de 3 años frente a 7 años y medio del índice, pues también puede ser un fondo muy interesante para aquellos inversores que quieran acceder o invertir en renta fija. Ellos invierten tanto en crédito corporativo, que más o menos es un 40% de la cartera ahora mismo, y en high yield, que ahora es un 25% de la cartera, y favorecen también trades de valor relativo, beta neutrales o sin riesgo de duración, para añadir alfa. Entonces, bueno, pues esta es una manera también de generar rentabilidad en un mercado donde hay poca rentabilidad, y es con el bond picking
y con trades de valor relativo. La verdad es que, además, teniendo en cuenta el momento o la coyuntura que nos encontramos con tipos deprimidos, que cada vez es más complicado encontrar valor o rentabilidad en la renta fija, tener dos fondos como los que comentabas, que nos pueden aportar ese valor, esa descorrelación incluso con el mercado y además generar rentabilidad. Sin duda es para tenerlos en cuenta y para tenerlos en cuenta y para incorporar en nuestras carteras e intentar beneficiarnos de esto. Y mira, Gonzalo, por ir acabando la entrevista y teniendo en cuenta el crecimiento espectacular que está teniendo no solo ya en los medios, sino en la propia cultura del inversor, incluso del minorista, son los criterios ESG. Te quería preguntar si se está posicionando la gestora, en este caso Lion Trust, cómo se está posicionando en cuanto a este aspecto y si me podrías comentar algún fondo que esté realmente especializado en estos criterios. Sí, a ver, nosotros tenemos un equipo de inversión que está especializado en la inversión sostenible y lleva aplicando este proceso de inversión desde el año 2001. Este equipo se incorporó en el año 2017 a Lion Trust y compramos pues tanto el equipo, los fondos, el NAV, y por eso tenemos fondos que tienen track record desde el año o histórico desde el año 2001. En cuanto a la importancia de la ESG pues, o de la sostenibilidad, yo lo que estoy viendo es que en España pues el institucional está cada vez más concienciado en este tema. Sobre todo en los últimos 2 años. Sin embargo, el retail, digamos el cliente final, el cliente retail no tanto, porque hay clientes que siguen pensando que la sostenibilidad está reñida con la rentabilidad, cuando es precisamente al revés. Es decir, nuestros fondos de inversión sostenible son capaces de generar un alfa significativo neto de comisiones precisamente porque invierten de una manera sostenible. Luego, por otra parte, nuestros fondos de renta fija son artículo 8, es decir, que también tienen en cuenta criterios ESG y los fondos de inversión sostenible, como he comentado, son artículo 9 según la nueva directiva de inversión sostenible europea. Como he comentado antes, pues los fondos que son de inversión sostenible de Lion Trust, que tenemos el de renta variable global y el de renta variable paneuropea, empezando por este último, el fondo de renta variable paneuropea ha generado una rentabilidad anualizada del 8,2% neto de comisiones frente al 5,9% del MSCI Europe en los últimos 20 años, porque este fondo tiene track record desde el año 2001. Es decir, que ha añadido más de un 2% de alfa cada año y con una volatilidad un 2% menor, de un 16% frente a un 18,7% del índice y además con un mejor control de las caídas. También a 5 años, que es el horizonte de inversión de este equipo, pues estos números son aún mejores porque su rentabilidad anualizada a 5 años es de un 12% frente a un 8,3% del MSCI Europe, es decir, 4% más de alfa cada año, ¿no? Y en el caso del fondo de renta variable global a 10 años, que sigue el mismo proceso del fondo de renta variable europea, lo que pasa es que en vez de ser europeo es global, pero por lo demás el proceso de inversión, el equipo es el mismo, pues a 10 años tiene una rentabilidad de un 17,6% frente a un 14,7% del MSCI World, y a 3 años la rentabilidad es de un 23,7% frente a un 14% del MSCI World. Es decir, ha añadido casi un 10% de alfa cada año en los últimos 3 años. Entonces, por eso quiero decir que la sostenibilidad no solo no está reñida con la rentabilidad, sino que eso permite tomar unas decisiones de inversión mucho más fundamentadas y que aportan más rentabilidad en el largo plazo. Vale. Pues la verdad es que, Gonzalo, ha sido... Bueno, por mi parte, decirte que ha sido un auténtico placer tanto tenerte a ti como a la gestora, como a Lion Trust, que espero que haya servido para que nuestros oyentes conozcan un poco más sobre la casa y sobre lo que es la gestión activa y generar alfa y, bueno, también esa volatilidad que comentabas, que también yo creo que es importante, el generar alfa y con una volatilidad incluso menor al de los índices de referencia, y solo darte las gracias y desearte lo mejor. Pues nada, muchísimas gracias, Diego. Un placer hablar con vosotros y muchas gracias a vuestros oyentes por estar ahí. Pues muchas gracias, Gonzalo. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.